Gracias, Carolina. Bueno, primero que todo agradecerles a todos por estar acá, agradecerle a Carlos y a Carolina por la invitación. Bueno, y más que todo a ustedes por tomarse el tiempo de venir a escucharme sobre un tema que tradicionalmente, yo siempre lo digo cuando llego a hablar a algún lugar sobre este tema, que si me preguntaran hace 3, 4 años si algún día iba a estar en una universidad hablando sobre videojuegos, no me la iba a creer, porque es un tema que tradicionalmente, como menciona Carolina, es muy extraño, poco común. Y bueno, lo que les quiero transmitir el día de ahora es lo que estamos tratando de hacer nosotros como empresa, a lo que nos dedicamos, lo que está pasando en el país como industria, ya que es una industria muy interesante, y cabe mencionar que necesitamos administradores de empresas, personas que sepan administrar empresas, porque nosotros no sabemos. Nosotros creamos videojuegos, y bueno, por ahí va la cosa, ¿verdad? Les quiero mencionar un poquito quién soy, a qué me dedico, qué fue lo que estudié, por qué tengo la responsabilidad de estar aquí enfrente de ustedes hablando de esto. Y bueno, quisiera comenzar por eso, ¿verdad? Mi nombre es José Manuel Villegaín, soy un animador y diseñador de videojuegos, saqué la carrera en Holanda, en Ámsterdam, y me especializo en el modelado 3D, en la animación, y esos son un par de ejemplos de mi portafolio, ya que en nuestro rubro, a comparación de otras carreras y otras profesiones, el cartón no vale mucho. De lo que vale bastante es esto, las imágenes que podamos producir y el contenido que podamos hacer. Entonces este es un poquito de mi portafolio. Este es un estudio anatómico de un cuerpo humano, donde desarrollamos y digitamos todos los huesos que existen dentro del esqueleto, con sus músculos y sus conexiones a cada uno de los huesos. Creación de objetos 3D. Esta partecita que ven en la esquina inferior derecha son las texturas que eventualmente le dan el color al objeto. Diseño de niveles. Este es un nivel que tuve el placer o un proyecto en el que trabajé con compañeros durante mis años de estudio, donde yo era responsable de la creación de los niveles, las texturas, la creación del personaje principal, su animación y el diseño de los niveles en sí. Me gusta bastante el diseño y el modelado de interiores. Entonces, creo que las imágenes son un poquito oscuras, pero créanme, ahí hay algo. Vehículos, también me encanta bastante el trabajo con vehículos 3D, arquitectura, un poquito más de interiores, y todos esos son los temas en los que yo me desenvuelvo en Arco cuando estamos hablando de clases y de desarrollo de contenido. Un poquito más de vehículos, interiores, oscuros, y creación de props. ¿Saben lo que son props? Son objetos que normalmente rellenan y decoran una escena. Entonces, no necesariamente es un término para videojuegos, es un término general donde se ocupa mucho en el cine, en la publicidad, en los anuncios. Entonces, la creación de props fue una de las responsabilidades que yo tuve en uno de los primeros juegos salvadoreños que se hicieron y que nunca se lanzó. Ese juego lo trabajamos con un estudio que se llama The Imaginarium, que más adelante voy a volver a hablarles de ellos, ya que es un estudio hermano de nosotros con el cual trabajamos bastante, y han sido los primeros pininos o esfuerzos del país por generar y hacer una industria. Un poquito más de los vehículos o props que me ha tocado crear para este videojuego. Lastimosamente no se lanzó. Y además de las cosas prácticas, tengo una publicación en accesibilidad y usabilidad para los daltónicos. Yo soy daltónico. ¿Saben ustedes lo que es el daltonismo? Así es la percepción de los colores. Yo soy daltónico rojo y verde en particular, que es la gran mayoría de los daltónicos tenemos problemas percibiendo o identificando entre el rojo y el verde, el espectro del rojo y el verde. Entonces eso puede causar una infinidad de problemas, ¿verdad? Porque si estamos identificando algo por su color y no sabemos qué color tiene, no lo podemos identificar, ¿verdad? Entonces yo hice una biblia de reglas de diseño que ayudan a
hacer el uso de los juegos accesible para personas como yo, ya que es un porcentaje significativo de personas en el mundo que tienen esta condición. No es algo tan grave, no crean que veo en blanco y negro, pero sí, me ponen a distinguir entre rojos, verdes, cafés, anaranjados, me van a ponchar. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en esta, fue mi tesis de graduación, y bueno, eso es del lado académico. Como les mencionaba, me gusta mucho la animación también. Estos son un par de ejemplos de los esqueletos que he hecho para animar. Los esqueletos tradicionalmente son literalmente huesos que van adentro de los personajes, que eventualmente se utilizan para animarlos, ¿verdad? Y estos son un par de los que he tenido la oportunidad de trabajar. Y asimismo tuve la oportunidad de trabajar en un cortometraje llamado The Monster of Nyx, de un estudio independiente de cine holandés, donde fui el responsable de hacer los personajes que vivían en el fondo, que se movían y que rellenaban. O sea, casi no se veían, así que los hice mal. Entonces, esa ha sido un poquito mi trayectoria. Ahora les quiero hablar un poquito sobre qué hacemos en ARCO, qué somos, y quiero comenzar por las alianzas. Como estábamos platicando antes de la charla, nosotros nos dedicamos más que todo a la educación, ¿verdad? Porque nosotros nacimos como un estudio de videojuegos que quería capacitar personas que quisieran entrar en esta industria, que quisieran formar parte de esto, no dar cursos como el tradicional curso de karate que uno va a sacar cuando tiene tiempo libre y después al final uno no se hace karateca. Lo que queremos es que aprendan a animar y sean animadores, o que aprendan a hacer videojuegos y sean creadores de videojuegos. Entonces comenzamos con esa intención, comenzamos a dar diferentes cursos. Más adelante les voy a hablar de los cursos que damos, y hemos ido haciendo alianzas poco a poco para ir fortaleciendo estos métodos de enseñanza y cómo les damos oportunidades para que lo que aprendan lo trasladen a la práctica. La primera alianza, y quizás la más importante que tenemos, es con el Ministerio de Economía, con quienes hemos lanzado un curso llamado Pixels Caps. ¿Han escuchado en algún momento sobre el certamen Pixels del Ministerio de Economía? ¿Sí? ¿Quiénes han escuchado? ¿Solo uno? ¿Solo Carlos? ¿Dos? Pixels, se los recomiendo que lo busquen si se quieren aventurar en esto. Pixels es un certamen del Ministerio de Economía que otorga fondos a personas que quieren desarrollar videojuegos, animaciones y audiovisuales, y otorgan hasta $55,000 por proyecto, fondos no reembolsables que se pueden utilizar para terminar estos proyectos. Entonces nosotros tenemos una línea de capacitación que te prepara para participar en estos proyectos, ¿verdad? Y eso se llama Pixels Caps. Esto lo desarrollamos en conjunto con la cooperación alemana, con CASATIC, que es la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información, la Universidad Gerardo Barrios y por supuesto el Ministerio, ¿verdad? Y durante la primera ejecución del curso hemos tenido el placer de tener unos excelentes profesores. Uno de ellos, Ferran Camp, quien es un cineasta catalán que imparte clases en la UCA, y por su film hizo un corto de 6 minutos llamado Víctimas de Guernica, que les recomiendo que lo busquen y lo vean, que habla sobre la masacre del Mozote. Irónicamente lo vino a hacer en catalán, pero él fue uno de nuestros profesores y bueno, fue nominado a un Goya por este corto, y les recomiendo que lo vean. Lo van a empezar a exhibir bastante en varios lados. Creo que en la Nacional va a haber una exhibición pronto, y en la UCA va a estar pasándose seguido. También Víctimas de Guernica. Guernica, sí. Que Guernica es la obra de Picasso, y él ha mezclado eso porque hubo una masacre en el 37, creo, en España, y él hace la conexión de esa masacre con la masacre del Mozote. Entonces es un poquito abstracta, no crean que van a ver una película de Pixar, pero sí es muy muy interesante porque habla sobre nuestra historia y las cosas que pasaron ahí. También tuvimos a Simón Varela como profesor. ¿Alguna vez han escuchado de él? ¿Sí? ¿Qué han escuchado de Simón? Tiene la barba grande. Bueno, Simón, quizás de todos los profesores que tuvimos, es el que tiene el mejor currículum. Él ha trabajado con Pixar, ha trabajado con DreamWorks, ha trabajado, él fue el creador del tiburón de Finding Nemo, trabajó en Wall-E, trabajó en muchísimas películas.
es un excelente ilustrador, y él se dedicó a darles la etapa de diseño, que es a donde iban a conceptualizar los personajes que iban a hacer adentro de sus cortos, y bueno, ese tipo de cosas es la que pasaban haciendo con Simón, él es Simón. Y bueno, y tuvimos una gran variedad de profesores que aportaron muchísimo al proyecto. Del proyecto, el curso de capacitación, buscaba que los muchachos crearan un corto animado en grupos de 5. Iban a pasar por diferentes etapas. Y este es uno de los cortos, no les puedo enseñar todo porque no me pertenecen, pero este es uno de los cortos que salieron de esa primera capacitación y lo nombraron Aislados. Es un corto que habla de dos personajes que están separados en islas diferentes, que están flotando y no se conocen. Por eso el logo, que tiene como una S y los dos circulitos diferentes, ¿verdad? Entonces, lo que sí les puedo mostrar es el proceso creativo de los personajes, perdón. Y si se dan cuenta, se explora bastante, y hay bastante trabajo. No es aquello de que solo aprieta uno un botoncito y ya sale el personaje, sino que hay mucho trabajo. Le gritan mucho a uno cuando se equivoca para que aprenda. Este es el segundo personaje. El proceso creativo fue un poquito más corto, y estas son las islas donde ellos eventualmente viven. Eso es lo que les puedo enseñar. Si quieren verlo completo, en julio se va a exhibir en la premiación de Pixels, y esperamos que gane. Además de la alianza que tenemos con los cursos que les mencionaba antes, tenemos una alianza con un estudio chileno llamado Micropsia Games, quienes están desarrollando un juego que se llama The Watchmaker, y nosotros les estamos ayudando a terminarlo. Eso lo hacemos bastante. A cada rato se nos acercan estudios extranjeros que nos piden mano de obra capacitada para ayudarles a terminar proyectos. Entonces eso es algo que vale mucho la pena mencionar, porque no solo está creciendo la industria internamente, sino que es una industria global, y hay estudios extranjeros en todas partes del mundo que quieren colaborar. Entonces, por ejemplo, en Chile no hay universidades ni escuelas como nosotros. Entonces no está creciendo la mano de obra, entonces la buscan afuera y la están buscando con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ayudando a terminar este juego, y bueno, se lanza el próximo año, al principio de 2017, para PlayStation 4, PC, y se va a lanzar en Asia, Europa y Estados Unidos. Enola fue uno de esos primeros proyectos que desarrollamos con estudios que nos han buscado. Este fue con el estudio de Imaginarium, que les mencioné anteriormente. Enola es un juego de horror psicológico, si les gusta eso. Fue el primer juego salvadoreño lanzado en una plataforma internacional. Sigue ahí para los que lo quieran comprar, vale $14. Muy interesante, por decirlo así. Y trabajaron en él 6 estudiantes de Artwork. Entonces ahí tenemos un caso de éxito, donde le hemos dado trabajo a varios jóvenes, y han tenido ya tienen en su portafolio un videojuego desarrollado. Ellos están desarrollando un nuevo videojuego, ahora con un equipo más grande. También es un juego de horror psicológico, ellos van solo en esa línea. Y este es el equipo que lo está desarrollando. Todos son ex alumnos de Arco, a excepción de el señor de la camisa gris, que es el director del estudio y el creador del juego, y el gordito de los lentes que está ahí arriba, quien es mi socio. Él trabaja en el proyecto y él es el programador. Los demás todos han sido estudiantes nuestros, todos son, incluso el muchacho que está arriba de mi socio, a la par de mi socio, tiene 19 años apenas, y ya va por su segundo juego. Entonces son personas que simplemente se han aventurado y ganaron Pixels el año pasado, y tienen fondos para desarrollar el nuevo juego. También tenemos buena alianza con Infinite Software. Este es un caso bien interesante. Infinite Software es de un santaneco, es de un niño de 17 años de Santa Ana que hizo su primer jueguito llamado Elud. Les recomiendo que lo bajen si quieren, es completamente gratis para Android, y hecho 100% por manos salvadoreñas. Y a este niño le fue tan bien que lo contrató un publicador mexicano bastante grande, y le ha dado dinero para computadoras, le ha dado dinero para un estudio, y está creciendo, y también está contratando gente de nuestras clases para hacer crecer sus operaciones.
Bueno, y el siguiente juego que hicieron fue este, el que estábamos hablando hace un ratito, un juego para la prensa gráfica, y ya fue hecha con staff graduado de Arcode. Y luego la otra alianza interesante que tenemos es con Cadejo. Ellos son nuestros compañeros de casa, nuestros compañeros de oficina. ¿Han escuchado sobre ellos alguna vez? ¿No? No son los que hacen cerveza, son los que hicieron el Guanapolio. ¿Han escuchado el Guanapolio alguna vez? Ahí todos dicen que sí, que deberían de cambiar el nombre. mal nombre. Ellos crearon el Monopolio y se dedican a hacer videojuegos como nosotros, se dedican a hacer aplicaciones móviles y son muy buenos en lo que hacen, y nosotros colaboramos con ellos en muchas cosas, estamos trabajando en juegos juntos, y hemos generado como un concepto, una idea como de oficina que se llama The Game House, la casa de los juegos. Queremos que todo lo que sea relacionado a videojuegos salga de esta casa. Si quieres aprender sobre videojuegos, vas a esta casa. Si quieres hacer juegos, vas a esta casa. Si quieres hacer un evento relacionado con videojuegos, es en esta casa, ¿verdad? Entonces estas son un par de imágenes de nuestras instalaciones. Esta es nuestra sala de cómputo, por decirlo así. Nuestros premios y nuestra humilde oficina. Ahora, si me dan un segundito, quiero hablarles un poquito sobre el trabajo que han hecho nuestros estudiantes en estos casi 3 años, porque ya en un par de semanas cumplimos 3 años. Y les quiero hablar más que todo del contenido 3D, ¿verdad? Estos han sido trabajos hechos por estudiantes en menos de 2 meses, aprendiendo desde cero, ¿verdad? Entonces estos son sobre los modelos que ellos han aprendido a hacer, los hacen en Maya. ¿Han escuchado sobre la herramienta Maya alguna vez? ¿No? ¿De Blender? ¿De Blender tampoco? De Blender, sí. Muy bien. Pues nosotros enseñamos a utilizar Maya y uno de los primeros ejercicios que les ponemos es este, que es la Hellbox, o la caja del infierno. Se llama la caja del infierno porque cuesta mucho hacerla. Lo que hacemos literalmente es que agarramos cualquier caja de cartón, la desarmamos, o sea, la hacemos 2D, la ponemos planita y la escaneamos. La metemos adentro del programa en un plano, para luego recortarla y reconstruirla, así como lo que están viendo aquí. Y esto nos ayuda a aprender los movimientos básicos, cómo doblar una cara, qué es una cara, dónde es un vértice, cómo mover varios vértices al mismo tiempo, y cómo hago que esto se vea como una caja real, ¿verdad? Entonces este es nuestro primer ejercicio, es la primera cosa que hacemos cuando estamos aprendiendo a modelar en 3D, que necesitamos muchísima gente que pueda modelar en 3D, es lo que más se necesita, y programadores. Y luego pasan ya a crear los primeros objetos, como estos, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, deténganme. Esto ya no. Listo, me voy a pasar a la otra presentación. Y ahora les quiero hablar un poquito sobre qué es lo que está pasando, primero sobre nuestros cursos, y luego les quiero hablar sobre qué es lo que está pasando en la industria a nivel mundial. Es muy interesante que sepan eso porque nos sirve para determinar cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está pidiendo la gente, qué tipo de contenido desarrollar y, más importante, dónde está el pisto. Eso es muy importante. Nuestros cursos, quizás el primer curso con el que comenzamos y que hasta el día de ahora lo seguimos ejecutando es el desarrollo de videojuegos 3D, y como la imagen ejemplifica, lo llevamos por 3 módulos: módulo de diseño, módulo de arte y un módulo de programación. Entonces en el módulo de diseño lo que hacemos, aprendemos a cómo crear un videojuego, cómo diseñarlo, cómo planificarlo. Esto es mucho de creación de documentos, aunque suene aburrido, pero hay que hacerlo, hay que hacer documentos. Crear juegos no es todo diversión y pasársela bien, es bastante sufrimiento. Entonces aquí literalmente creamos el juego en papel, y es una biblia o es un set de reglas que nos dicen así se va a hacer el juego, y eso se le entrega a los programadores, se le entrega a los artistas, se le entrega a todas las demás personas que tienen responsabilidades dentro de la producción del juego. Obviamente dentro del curso no hacemos eso porque nosotros mismos ocupamos el documento para hacerlo, pero en un estudio tradicionalmente sí funciona. Los diseñadores escriben el libreto del juego, por decirlo así, y se ejecuta. Luego entramos a la parte de arte, que es donde aprendemos a hacer Maya, donde aprendemos a hacer la caja del infierno, donde hacemos todos los objetos que planificamos en el área de diseño.
Y luego cuando todo esto está hecho, nos vamos a programación, que es a donde les enseñamos a utilizar un motor específico. Un motor que ayuda a agarrar los elementos gráficos y las reglas que hemos creado para hacer algo interactivo. Entonces hay varios tipos de motores de videojuegos. Nosotros enseñamos Unity y GameMaker, que son, uno es un motor para crear contenido 3D y el otro es para crear contenido 2D. Y esto sirve para lo que les mencionaba antes, agarrar estas imágenes y otorgarle reglas. Entonces, por decirle a una imagen, esta va a ser una bomba y si yo la toco, va a explotar. Y eso me va a quitar energía y por ende voy a perder. Entonces, por ponerlo de una manera sencilla. Entonces esos son los tres diferentes pasos, los tres diferentes pilares que les enseñamos y ya hemos tenido excelentes resultados. Prueba de ello es que algunos de los muchachos ya están trabajando, no algunos, pero muchos ya están trabajando en otros estudios aplicando los mismos conceptos y las mismas reglas y las mismas herramientas que les hemos enseñado. Hemos tenido la misma versión del curso, solo que en 2D, específicamente para crear contenido para móviles, tabletas o para navegadores de internet. Entonces el mismo concepto, solo que creamos contenido 2D. Tuvimos un curso para arquitectos o para personas que están interesadas en crear diseños de interiores o modelar visualizaciones arquitectónicas, que es algo muy común y utilizado acá cuando va a haber una nueva obra, un nuevo edificio o una nueva colonia o residencia. El MOP lo utiliza mucho, ahorita que se están dando todas estas obras del Redondel Majarrer, del Redondel Naciones Unidas y el otro que va a estar por acá. Todas esas cosas tienen una aplicación y hay muy pocas personas que pueden hacer ese tipo de animaciones, ese tipo de previsualizaciones. Entonces hay mucho espacio para entrar. También un curso de diseño de personajes 3D, este fue muy popular, que es donde lo llevábamos por un proceso creativo, primero de conceptualización del personaje, que es donde pensamos, ok, ¿quién es este personaje? ¿De dónde viene? ¿Por qué tiene 4 brazos? ¿Por qué camina como camina? ¿Por qué de tal color? ¿Qué come? ¿Cuándo duerme? ¿Si duerme o no duerme? Luego lo ilustramos. Cuando lo ilustramos es cuando agarramos todas esas palabras y le damos identidad por primera vez. Luego lo modelamos, donde le enseñamos una herramienta de escultura 3D, que es a donde le damos forma al personajito, y luego le ponemos su esqueleto, que es a donde eventualmente le permitimos moverse y hacer todo lo que previamente hemos planificado. Cómics. Este fue otro muy popular, que por cierto arranca el nuevo curso el 2 de abril, sábado 2 de abril, y este lo imparte un profesor italiano que se graduó específicamente de creación de cómics, y esta es una de las piezas de él. Durante el curso se ve el mismo proceso creativo, solo que aplicado para cómics. También tenemos un curso de desarrollo de aplicaciones web con Java, esto lo imparte mi socio y es precisamente lo que dice el nombre, creación de aplicaciones web, o por ejemplo cosas como sistemas bancarios, sistemas de páginas para ventas en línea, es todo lo que tradicionalmente uno no ve en el diseño gráfico de páginas, toda la parte de atrás, y es muy útil. Ilustración digital, como necesitamos ilustradores, nuestro profesor de ilustración, René Ortiz, es el que imparte esta clase, y aquí únicamente se ve el proceso de la ilustración. Entonces, si agarramos todos los procesos que hay dentro de la creación de un videojuego o una animación, este solo se enfoca en la ilustración, para sacar varios ilustradores. Esculturas, este se ha detenido, pero también damos un curso de esculturas donde con plastilina epóxica se hacían esculturitas de principio a fin. No sé si reconocen este personaje o algunos de ustedes han visto el Libro de la Vida. ¿Sí? A veces este es el chacal del Libro de la Vida y fue creado por el profesor que imparte esta clase, quien es Oscar Kane, y trabajó de la mano con Simón Varela en el Libro de la Vida, y él le hizo todos los personajes en plastilina epóxica antes de hacerlos en 3D. Entonces nosotros enseñamos también este proceso. Y literalmente lo que están viendo ahí es una estatua como de este tamaño y está llena de un montón de cosicitas. El estudio se llama Huesera Studio porque literalmente es como una huesera, agarra un montón de piezas y partes de todos lados para poder hacer
esta cosita. Muy, muy interesante y se trabaja muchísimo con las manos. Y tuvimos, bueno, de vez en cuando tenemos charlitas, así como el día de ahora yo lo he venido a visitar, pero hemos tenido charlas más importantes. Nos visitó Edwin Aguilar, que es un salvadoreño de San Miguel, que se fue del país en la época de la guerra, se fue para Los Ángeles, estudió arte y ahora es asistente de animación de Los Simpsons. Entonces nos vino a visitar Edwin y nos enseñó, nos dio un taller de cómo dibujar a Homero, que fue muy muy interesante, y lo hicimos de la mano con El Monstruo, que es otro estudio del país. Y bueno, nos dejó muy buenos recuerdos y una persona muy interesante, porque de esas personas que se ha superado, ha salido de los problemas en los que ha estado y ha llegado hasta donde está ahora. Es ejemplo de que se puede. Y bueno, para no aburrirlos más, voy a ir directo al tema. Lo que les decía, quiero hablarles un poquito sobre qué es lo que está pasando en la industria a nivel mundial, porque nos sirve bastante para determinar cuáles son los pasos que podemos dar, cuál es la cadena de valores de la industria, a dónde están los usuarios, en qué están gastando y qué les podemos vender. Ya que ustedes son administradores, esto les interesa. Primero, ¿quiénes están jugando? Me van a disculpar que la información gráfica esté en inglés, pero es muy simplona. ¿Quiénes están jugando? Eso es muy importante porque esto ha ido cambiando conforme la industria de los videojuegos ha ido creciendo. Comenzando siendo únicamente hombres los que jugábamos y ahora estamos casi un 50-50. Más creo que esto ha subido porque estas son estadísticas del 2015. Creo que ahora estamos en 50-50, si no es que las mujeres son más. Entonces, no solo los hombres jugamos. Esto afecta en muchas cosas. ¿Qué tipo de juego vamos a hacer? Porque somos bien diferentes, y eso lo saben. ¿Quién está comprando los videojuegos? Eso es muy importante. ¿Cuál es la edad promedio para comprar videojuegos? No son los niños. 35 años la edad promedio. ¿Qué creen que significa esto? Esto nos dice algo muy importante con respecto a mercadología. ¿No se les ocurre? Toda esta gente que tiene 35 años y sigue comprando videojuegos es gente como yo, que empezó a jugar en los 80s y sigue jugando, y que son fieles. Entonces eso nos dice varias cosas. Uno, que el gamer es fiel y sigue comprando el contenido. Y dos, que no paran de jugar. Entonces significa que cuando estas personas ya no tengan 35 años, tengan 40, 50, 60, van a necesitar otro tipo de juegos que no existen ahorita. Porque no van a parar de jugar, eso es mentira. Sobre todo esa generación en particular, mi generación. Entonces hay un nicho nuevo, bueno, no nuevo, que no existe, pero hay un nicho importante que se va a desarrollar, que van a ser juegos para la tercera edad. Por más ridículo que se escuche, pero va a haber, y no pueden ser los mismos, porque cuando ella tiene más de 40, 50 años, 60 años, no puedes reaccionar de la misma manera como cuando tenías 20 y pico años. Entonces tienen que ser otro tipo de juegos que estimulen el cerebro de alguna otra manera, que te ayuden con tus articulaciones, con tus dolores todo ese tipo de cosas. Eso es muy importante mantenerlo en mente. El 62% de las personas que juegan videojuegos les gusta jugar con otras personas. Y eso está creciendo. Es más, este número creo que se queda corto. En mi opinión, creo que ya ascendió como 80, porque toda la gente quiere jugar en línea. Es mejor jugar con alguien más que solo. Es más entretenido, te divertís más. No es lo mismo ir a jugar fútbol un solito a la calle que con tus amigos. Entonces eso es muy importante. Y el 77% de estos jugadores hacen por lo menos 1 hora a la semana. Todavía creo que eso se queda corto, porque yo siento que juegan como una pieza al día. Una cosa así. Y el 32% de estos jugadores juegan juegos sociales. ¿A qué me refiero con juegos sociales? Esta es una gama súper amplia, pero ahí están los juegos de Facebook y casi todos los juegos que están en línea, que tienen que ver con interacción social con otras personas. Bueno, otra cosa que vale la pena investigar y pensar un poquito es qué más hacen los jugadores de videojuegos, para ver qué otras oportunidades hay por ahí. Entonces, ¿qué hacen ellos con sus consolas o qué hacen ellos con su contenido? Además
que jugar videojuegos. Y el 58% de ellos juegan juegos de mesa. Casualmente se pasan a jugar algo más, no a ver televisión como el 49%, no a ir al cine o ver una película en casa. Sí son una de las 4 opciones más altas, pero la más alta de todas es jugar otro tipo de juegos, y esos son juegos de mesa. Entonces eso también nos dice que los juegos de mesa son un nicho que sigue fuerte, y crear contenido para juegos de mesa no es una mala idea. Bueno, y en sus consolas, ¿para qué las ocupan específicamente? Aparte de jugar juegos, y la mayor cantidad de las personas lo ocupan para ver películas, ¿no? Ya que ahora las consolas están conectadas con el internet y pueden ver películas desde ahí. El 43% de estas personas que están acostumbradas a jugar videojuegos le dan un valor más alto a su contenido que a todas las demás cosas de entretenimiento. Eso se puede ver en el ingreso que tiene la industria de videojuegos a comparación de las otras industrias de entretenimiento. Quizás de todas las industrias de entretenimiento, la más grande es la de los libros, porque es muy difícil competir con los libros, y los libros es como la manera más común de repartir contenido, pero la industria de los videojuegos duplica a la industria del cine y del sonido juntas, ¿no? Entonces es así de grande, es así de fuerte, y desde que surgió la industria como una industria tradicional, una industria fuerte, no ha parado de crecer. Solo en el 2011 o una cosa así, creo que más adelante hay otra estadística de eso, se detuvo, no bajó, pero solo se detuvo, no creció, y luego continuó creciendo, Eso es muy interesante y muy importante mantenerlo en mente. ¿Cómo está el mercado global? Este es de 2013, entonces esto ha cambiado un poco, pero quizás como el que más vale mencionar o el que más vale destacar aquí es Latinoamérica, porque Latinoamérica, creo que no se alcanza a ver bien, tiene un 11% de crecimiento. Eso es muy importante, porque 11% de crecimiento es muchísimo. Creo que el país tiene como un 0.2% de crecimiento, una cosa así, o menos, o negativo. Entonces ahí hay un 11% de crecimiento, y hay, hasta el momento, o bueno, en el momento en 2013 habían 3 millones de personas jugando videojuegos en toda Latinoamérica. Entonces eso ha ido creciendo anualmente por 11%, ahora creo que ya andamos como por 15% de crecimiento, que es muy diferente al crecimiento de los Estados Unidos. El crecimiento de los Estados Unidos es un 2% apenas, pero ya hay 22 millones, hay muchísima gente jugando. Lo mismo en Asia. Asia está creciendo, pero ya tiene una base muy amplia, ¿verdad? Entonces vale la pena mencionarlo. Y otra cosa, no todo viene de los juegos, también viene del aparato, ¿verdad? Entonces esto no solo toma en cuenta cuántos juegos se compran y cuánto se gana comprando juegos, sino cuánto se gana vendiendo todas las cosas satélites relacionadas a los juegos. Eso pueden ser microtransacciones, pueden ser camisetas, pueden ser peluches, controles, pósters, etcétera. Tipos de juegos que más se juegan en línea, ya que mencionamos que a la mayoría de los gamers les gusta jugar con otras personas, y el más grande de todos es los juegos de resolver acertijos, y los juegos de mesa como póker y cosas de azar, ¿verdad? Esos son los más importantes, y casualmente los juegos de acción no son los más populares, a pesar de lo que la mayor cantidad de las personas creen, porque tradicionalmente todos pensamos que los juegos son violentos, solo son violentos, y hay sangre, hay matanza, pero no, es un porcentaje pequeño de los juegos que se desarrollan. La mayor cantidad de los juegos que se desarrollan, y la mayor cantidad de los juegos que se venden son juegos como Mario, son juegos como Mario Kart, son juegos familiares, juegos que no son nocivos. Los juegos móviles que más se juegan, y nuevamente vuelven a destacar los juegos de acertijos, y esto como que enciende un foquito, hay que hacer juegos de acertijos porque la mayor cantidad de la gente los está pidiendo, eso es lo que quieren. Y los juegos casuales y sociales, aquí cambia un poquito, se vuelve más fuerte en los juegos casuales a comparación de porque la plataforma lo permite. Entonces no hay muchas cosas que podemos hacer con el celular. O sea, sí hay muchas cosas que podemos hacer con el celular, pero no tenemos un control como una consola, no tenemos un teclado y un mouse como una PC. Entonces los juegos casuales y sociales, que son un poquito más simples, encajan perfecto en este tipo de plataforma, y por eso crece este porcentaje.
Bueno, y el crecimiento anual, aquí esta era la estadística que les estaba mencionando antes, de cómo ha ido subiendo y bajando. Si se dan cuenta, bajó un poquito en el 2012, que era exactamente el año que les estaba diciendo. Yo pensé que se había quedado igual, me dejó mal la estadística, pero ha ido aumentándose. Y aquí lo interesante es los otros formatos que han ido apareciendo, porque como desde el 2009 en adelante empezaron a aparecer los formatos en línea y empezaron a distribuirse de otra manera los juegos, y eso está creciendo muchísimo, muchísimo. Ya los juegos físicos van a desaparecer. Entonces es algo que no vamos a tener en algún momento, y ya no es práctico estar haciendo discos y cajas y repartirlos alrededor del mundo, sino que es mucho más sencillo y más simple crear un juego en línea, subirlo a una plataforma y que lo descargue cualquier persona desde cualquier dispositivo. Y ahí es donde entran las oportunidades para nosotros, porque cualquier persona puede hacer esto con una inversión muy, muy baja. Esto ayuda a que crezca la industria y a que haya más y mejor contenido. Las ventas anuales de juegos de computadoras por unidades en los Estados Unidos nuevamente bajó en la época del 2012. Esto está subiendo, 13, 14, 15, 16, está subiendo nuevamente. Y las ventas que era lo que les estaba hablando anteriormente, la comparación entre las ventas físicas versus las ventas digitales. Entonces, si se dan cuenta, la barra de abajo es la barra de las ventas físicas, y se dan cuenta cómo va bajando poco a poco. Esto ahora me atrevo a decir que andamos por un 60-40, al contrario, 60 digital, 40 físico, y eso va a ir aumentando, porque hasta es más barato para el usuario no pagar por el disco. Y bueno, los juegos que más se venden en computadoras en los Estados Unidos, los que más se venden son los juegos casuales y los juegos RPG. ¿Saben lo que son los juegos RPG? Son los juegos de roles, que son los juegos tradicionales de fantasía, donde uno encarna cierto personaje y se evoluciona este personaje dentro del juego, se adquieren magias y se rescatan princesas. Este tipo de juegos son los que más se mueven en las computadoras en los Estados Unidos. Y bueno, estos son los juegos más vendidos en el 2012, y nuevamente destacan los juegos de acción, los juegos violentos, pero es uno, la mayoría son juegos de deportes, son juegos familiares, son juegos tradicionales. Y para los juegos de PC, nuevamente en la parte de arriba, juego violento, pero los demás juegos no son violentos, son juegos tradicionales y juegos de familias. Este es un desglose de las ventas totales en los Estados Unidos, pero está separado ya por software, es decir, juegos, hardware, es decir, consolas, controles, ese tipo de cosas, y accesorios, que ya son los muñequitos, son los peluches, los pósters, ese tipo de cosas. Y obviamente la gran mayoría está en la creación de contenido, en el software, en los juegos, y la otra gran parte en el hardware. Entonces, el espacio está para crear contenido, la oportunidad está para crear contenido, ya que es a donde más se consume. ¿Y qué estamos haciendo para ser parte de esto? ¿Qué está haciendo Arcor? ¿Qué está haciendo la industria? Les quiero hablar un poquito sobre los demás estudios que existen en el país. Bueno, primero tenemos una excelente alianza con la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones, quienes nos han ayudado a agremiarnos como industria y empezar a impulsar estas pequeñas iniciativas y pues llegar a donde tenemos que llegar para poder vender lo que estamos haciendo. El clúster se llama Animatix, que es el clúster salvadoreño de tecnología para videojuegos y animación digital. Está conformado por El Monstruo, que ellos se dedican a hacer experiencias interactivas. No sé si vieron un árbol de Navidad de Suprema que se hizo hace como 2 años. Pues ese árbol de Navidad lo hicieron ellos. Ellos hacen este tipo de experiencias. No sé si fueron una vez a Multiplaza que pusieron unas gradas que sonaban. Cada vez que uno se paraba en una grada sonaban. Ese tipo de cosas las hacen ellos. Clan Studios, ellos se dedican a hacer aplicaciones, animaciones, videojuegos, páginas web y asesoría digital en marketing. Ellos son muy grandes, son los que más tiempo llevan en el país, tienen como 10 años de existir y trabajamos mucho con ellos.
Y bueno, lo que les mencionaba anteriormente, la alianza que tenemos con Casatic, la cooperación alemana y Pixels, y el apoyo que nos ha estado dando Pixels desde que existe es algo que ha impulsado a la industria, porque gracias a ellos tenemos fondos para poder desarrollar estos juegos que tradicionalmente no tuviéramos los fondos, ¿verdad? Ya que son cosas que se requieren de bastantes recursos. Y cosas que hemos desarrollado internamente. Este juego surgió de un curso de desarrollo de videojuegos 2D. Lo hicieron dos estudiantes en colaboración con una artista. ¿Quién es ella? Se llama Male Cuellar. Les recomiendo que busquen el trabajo de ella, muy bonito. Y ella les hizo todo el diseño gráfico completamente gratis. Les fue tan bien que montaron su propia empresa y ahora están haciendo videojuegos, ¿verdad? Y esas son un par de imágenes del juego que hicieron. Es un juego que agarraba diferentes dinosaurios y te ponía diferentes retos. Entonces, por ejemplo, el tiranosaurio le tenés que dar de comer y lo único que no le tenés que dar son los vegetales, cuando le gustan los vegetales. Y en el cual vas volando y tenés que ir editando las islas, agarrando las cerecitas. En el Comic Con del 2015 tuvimos un concurso en el Comic Con y este joven fue el ganador. Y era quien llegara más lejos volando con este rato. De la misma empresa que hizo este juego de dinosaurios surgió este juego que se llama Ice Cape, que les recomiendo también que lo descarguen, es completamente gratis en Android, y es de un hilito que va saltando de un lado a otro, y tú picas en lo que va subiendo, se va poniendo cada vez más rápido, muy similar a Flappy Bird o ese tipo de juegos adictivos. Así que bájenlo y traten de ponerle un puntaje alto. Mi puntaje más alto fue 290. Quiero ver qué me pasen. Y no, muy interesante. Ellos están desarrollando jueguitos ya. Son 3 personas. Y también están jalando gente del estudio, gente capacitada. Y están creciendo. Les está yendo muy bien. Escape. Runaldo. Este juego fue creado por Clan. Runaldo. Y justo como menciona la palabra, yo le dije que era una mala idea ponerle el nombre de Ronaldo, porque cuando Ronaldo deje de ser lo que es, ya no va a tener valor. Pero bueno, Ronaldo es un juego de ir avanzando, quiero ver si hay una imagen o no hay, de ir avanzando hacia adelante, para que no sea redundancia, y esquivando jugadores. Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es tapear, también es gratis, lo pueden descargar en Android o en el App Store. Y lo que tienes que hacer es tapear y el jugador va saltando. Aquí colaboraron 2 estudiantes nuestros y un profesor que les ayudaron en el área de programación y en integrar el juego con Facebook. Fue un proyecto muy interesante. Bueno, y en NOLA ya les mencioné todo lo que tenía que mencionarles de NOLA, en el cual trabajamos 6 personas de Arco, y estas son un par de imágenes de dicho juego. Aquí tengo problemas con el video. Bueno, y lo interesante de NOLA es que fue el primer juego que se publicó en Steam. Steam es una plataforma en línea que se autorregula por los usuarios de la plataforma. Entonces, cualquiera de nosotros puede desarrollar un juego, subirlo a dicha plataforma, y los usuarios de la plataforma deciden si quieren comprar o no comprar ese juego. Entonces, si todos los usuarios votan sí, nos gusta el juego, se permite que el videojuego entre a la plataforma y no hay intermediarios para vender. Por supuesto, ellos se quedan con una regalía de cada venta que haces, pero es algo pequeño a comparación de lo que tradicionalmente te toca hacer, que tenés que movilizarte a presentarle tu proyecto a alguien, convencerlo y luego imprimir sacar las cajas, sacar los discos, enviar esos discos a cada una de las tiendas. Entonces es un método muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente. Les recomiendo que la busquen en Steam. Es completamente gratis la plataforma, hay juegos gratis adentro de ella, y ahí está Enola, uno de los primeros juegos salvadoreños publicados en esta plataforma. Y bueno, Cadejo, ya les había hablado muchísimo de ellos, creadores de Monopolio, Antonio Saca. Sí, él es interesante la historia. Antes se parecía más a Tony Saca, y ellos fueron a un concurso en Fusades. Sí, en Fusades fue.
Ganaron y les dijeron, bien, la primera recomendación es cámbienlo, que no se parezca tanto. Y no les hicieron tanto caso porque se sigue pareciendo. Pero sí, les pusieron un poquito como de dispararon el carro. Pero él es, no cabe duda. El juego está para... también está en el Android Store y en el App Store. El mismo juego Monopolio, el físico, lo pueden jugar también en su celular, es gratuito. Descárguenlo, creo que ya llegaron a más de 10.000 o 15.000 descargas ellos, o 100.000 descargas, no sé la verdad. Ya están bien grandecitos, así que les recomiendo que también lo descarguen, además de los demás juegos que les mencioné antes. Y esos son un par de imágenes dentro del juego. Es divertido, es divertido. Así es, entonces lo pueden encontrar en el App Store y en el Android Store. Stonebot es otro estudio de desarrollo de videojuegos que fue con quienes desarrollamos Runaldo. Y bueno, quiero terminar o concluir con esta frase que nosotros tradicionalmente esperamos a que se den las circunstancias para hacer cosas buenas o para hacer cosas importantes. Y quizás esto es algo que nos ha ayudado a nosotros para aventurarnos en este rubro tan inexplorado en el país, con tan poca demanda por ahorita. Pero si esperábamos a que se dieran todas las circunstancias, nunca iba a llegar. Entonces les recomiendo hacer lo mismo, aventúrense, creen sus propias circunstancias para poder hacer algo grande. Y como les digo, nos gustaría tener administradores de empresas que nos ayuden a administrar nuestras empresas. Muchas gracias, y si hay algunas preguntas, aquí estoy. Bueno, gracias a José, y sí, vamos a empezar junto con las preguntas. Solo me levantan la mano, por favor, de tus asientos, y pues con gusto. Entonces. Todo está muy bonito, la presentación y todo, pero quiero hacer la pregunta: para lograr este sueño, ¿cuáles fueron los mayores obstáculos y cómo hicieron para lograr superarlos? Porque se ve que es un trabajo bastante difícil, y entonces no se ve que va a ser algo fácil, que se va a desarrollar en El Salvador, así, wow, es como un pan comido y todo eso. Sí, no sé cómo lo hemos hecho, ¿verdad? Es pura dedicación, o sea, uno tiene que querer hacer esto, eso es lo más importante, querer hacerlo, tener disciplina, y hacer mucho de esto, evangelizar, hablar sobre lo que estamos haciendo, hacer ver el valor que tiene, y explicar las oportunidades que hay, porque no es lo mismo poner un estudio de videojuegos que te requiere una inversión relativamente alta que poner una fábrica gigantesca que te toma años construirla, que te toma también una inversión bastante alta, y quizás los retornos no van a ser los mismos. Entonces creo que comenzamos por eso quizás fue lo primero que hicimos, hablar con muchísima gente y explicarles de qué se trata esto, por qué tiene valor y hacia dónde va. Sí. Buenas tardes a todos. Muy interesante en realidad el tema, porque es relacionado al desarrollo tecnológico, en el entendido que podemos ayudar, podemos aperturar una empresa a nivel de la tecnología, y ahora en día es lo elemental. Me gustaría saber con respecto a los juegos que ustedes han creado, si estos tienen propuestas de valor. ¿A qué se refiere con propuesta de valor? La propuesta de valor tiene una garantía en los juegos que ustedes crean. ¿Pero garantía de? Vaya, por decir algo, nosotros acá, nosotros compramos un producto y qué garantía tenemos si falla. Eso es. Buena pregunta. No hay. A ver, ¿cómo le puedo explicar esto? Es que por eso es que esta industria es tan demandante, porque no existe, es que no se puede fallar. Si se falla, el usuario es súper poco perdonador, lo destruye en un momento y ahí estuvo, se acabó. Entonces eso es complicado, esa presión ya va ahí, es parte de. Y aprovechando también lo que usted ha manifestado,
cuanto a que se necesitan administradores de empresa, pues aquí hay un grupo que ya estamos a la puerta y que con todo gusto pues nos sometemos a las pruebas ahí, ¿verdad? Que se puedan requerir para formar parte de... Sí, es algo que discutimos a diario con todos los estudios. Cuando se estaba montando el gremio, la primera cosa que se vieron es que nos hace falta. Sabemos hacer esto, sabemos hacer aquello, pero no sabemos de legal, no sabemos de administración y no tenemos el tiempo de ponernos a aprender eso. Y hay de todas las Exactamente. Exactamente. Eso, Buenas tardes. Tal vez mi pregunta va enfocada sobre el trabajo que nosotros estamos desarrollando. Bueno, creación de empresas estamos montando y mi duda va respecto de, por la experiencia que ustedes han tenido, fue una iniciativa no muy conocida en el país. ¿Qué hicieron para reconocer o cómo lo hicieron para reconocer a todo el país? Para que puedan tener este reconocimiento. Comenzamos por donde pudimos. El primer lugar fue es que tocamos puertas por todos lados. Esto es como ser vendedor. Hay que ir y hay que buscarlo, porque si te quedas esperando o no tenés un plan agresivo para llegar a las personas, o no tenés presupuesto, que es algo que nosotros no teníamos y tampoco lo que tenemos, ¿no? Nosotros no podemos poner todas las medidas publicitarias que queramos y decir aquí estamos. Entonces comenzamos de evento en evento. Desde que casualmente el año que nosotros fundamos la empresa se hizo el primer Comic Con en el país, que es un evento que se hace en la feria una vez al año y que está relacionada con cómics, con videojuegos, con películas, con todo ese tipo de cosas. Y ahí nacimos. Ese fue el primer lugar a donde fuimos a repartir volantes, a hacer el esfuerzo de campo, de decirle a la gente que estamos, existimos, esto hacemos y hacer bastante de esto. Ir a muchos lugares a hablar sobre lo que hacemos y lo que damos. Sí. Buenas tardes, felicitar de verdad porque han triunfado, llamémoslo así. Mi pregunta está basada, ustedes lo que tenía casi 3 años en el mercado, ¿verdad? ¿Cómo nace la idea? O sea, ¿o ya traía desde pequeño esa iniciativa o se desarrolló algo, o sea, acá me voy a enfocar? Y en la parte financiera, ¿verdad? Fue capital propio. Usted hablaba sobre el Ministerio de Economía, que tenía una parte donde si ganaban, ¿verdad? Estaba financiado ahí, ¿verdad? Eso no fue lo Ok, quizás comenzar por lo último. Fue capital propio, todo fue capital propio. Nosotros nunca hemos contado con un centavo del ministerio, porque nosotros nunca hemos ganado el certamen. Y también es como medio extraño que nosotros ganemos el certamen porque nosotros capacitamos a la gente para ganar el certamen. Entonces es como medio, pero igual, participamos, no hemos ganado, pero sí nos lucramos indirectamente de que las personas que estudiaron con nosotros ganen el certamen, porque le da validez a lo que enseñamos. Entonces el apoyo viene indirectamente y también ellos nos ayudan como a visualizarnos, a darnos a conocer, a movernos y a decir, ¿quieren hacer esto? Vayan a aprender allá. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo surgió la idea? Pues de pura necesidad. No, yo siempre quise dedicarme a hacer juegos, quizás no enseñar. Yo no tenía en mente yo voy a enseñar. Y me gusta, me encanta, es algo que aprendí a quererlo. Y caímos en esto de la enseñanza porque cuando comenzamos a pensar, okay, ponemos un estudio, ok, pero ¿con quién lo hacemos? No hay gente. Entonces dijimos, bueno, retrocedamos, no pongamos un estudio, pongamos una escuela. Y de la escuela van a salir los estudios y eventualmente vamos a alimentar el estudio. Y eso es lo que ha pasado. Ahí tenemos gente regada por todos lados, a veces regresan, tenemos suficiente gente internamente, entonces hay un flujo constante y no está funcionando de una manera perfecta, por decirlo así, porque nada funciona así, pero sí se están dando las circunstancias para que pase lo que queremos y esperamos que pase. Cuando crean un nuevo producto, ¿cómo hacen para medir la aceptabilidad del cliente? Sí, eso es bien directo. Si te ponen 0 estrellas, no me gustas. Si te ponen 5 estrellas, o sea, es el cliente ahí bien, esa alimentación es súper directa y clara. Entonces, para todas las plataformas donde se distribuye un producto, hay espacios de comentarios, espacios de críticas y hay formas de pedir por eso. Y antes de
administración de empresas también nos hace falta también aprender acerca de la tecnología. ¿Cómo podemos nosotros accesar a estos cursos? Sí, pueden accesar por medio de nosotros. Nosotros estamos trabajando en una plataforma en línea con la cual queremos que más personas lleguen a esto, a donde vamos a dar todo tipo de cursos, cursos de desarrollo de videojuegos, de animación, de programación, de edición de sonido, de edición de video, ilustración, y quizás ahí tenemos que ir incorporando cosas que sean relacionadas con administración de este tipo de empresas, porque no necesariamente ustedes tienen que aprender todo el proceso creativo de cómo se hace una animación o un videojuego, pero sí cómo funcionan estas empresas para poder administrarlas. Ahí creo que está claro.